Hola y bienvenidos al análisis del mercado para la próxima semana. La semana del 2 de enero al 5 de enero. Como ya saben, tenemos una semana corta porque hoy, que es 1 de enero del 2024, el mercado no abrió. Entonces tenemos una semana corta, pero seguramente sospecho que va a ser una semana volátil. Ahora, ¿por qué creo que va a ser volátil esa semana? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eventos que podrían inyectar volatilidad al mercado. Y como acabamos de iniciar el 2024, vamos a iniciar el análisis del mercado en periodos de año con año. Y lo que podemos observar en esta gráfica, donde cada vela representa un año, podemos ver que ya alcanzamos técnicamente las altas que alcanzamos en el 2021 y las altas que alcanzamos en el 2022, que prácticamente fue el mismo periodo entre noviembre del 2021, diciembre del 2021 y enero del 2022. Entonces, el 2023, que es este último año, alcanzamos, como les decía, las altas que se alcanzaron durante este periodo de aquí, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar desde un punto de vista técnico? Es probable que tengamos un retroceso. ¿El retroceso será inmediato? No lo sé. ¿El retroceso será en febrero? No lo sé. Pero es lo que posiblemente podemos esperar. ¿Por qué? Porque todo el año 2023, como sugiere esta vela de aquí, estuvimos corriendo a la alza. Obviamente tuvimos nuestras caídas y nos recuperamos. Caídas y nos recuperamos. Caídas y nos recuperamos. Entonces, estas caídas que tuvimos aquí realmente no fueron caídas o pérdidas de fuerza. Simplemente fueron periodos de descanso, periodos de acumulación o periodos de consolidación. Ahora, pasemos a mes. Entonces, si desde el punto de vista técnico ya alcanzamos las altas que se alcanzaron hace 2 años, podríamos esperar un retroceso. ¿Y hasta dónde sería el retroceso? Personalmente creo que sería muy sano que viniéramos a visitar de nuevo este nivel de aquí. ¿Okay? Claramente podemos ver que aquí fue una resistencia. Durante este mes de aquí fue un periodo importante porque fue donde cerró esta vela que empezó a caer. Después fue donde abrió. Este mes de diciembre cayó y luego empujó a la alza para alcanzar la alta. Y después de en enero del 2022 de caer, trató de recuperarse precisamente a este mismo nivel que tenemos aquí. Entonces, este nivel de aquí no va a ser un número preciso o exacto, sino va a ser más bien una zona. Y esa zona la vamos a dibujar un poquito mejor cuando nos pasemos de semana a semana. Y en unos momentos les voy a pasar precisamente dónde inicia esa zona y dónde termina, porque va a ser un nivel extremadamente importante para nosotros si el mercado empieza a corregirse o empieza a consolidarse o empieza simplemente a descansar un poco después de estos últimos 2 meses que estuvimos corriendo a la alza. Cuando recién estábamos por empezar el mes de diciembre, les dije que la probabilidad de que siguiéramos corriendo a la alza era muy alta porque teníamos este movimiento que está aquí. Entonces eso ya se cumplió y ya corrimos a la alza una vez más. Entonces, si calculamos de forma rápida el movimiento en términos de porcentaje, prácticamente el mercado corrió un 14% en los últimos 2 meses. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podríamos ver desde el punto de vista técnico y de probabilidades si va a continuar corriendo a la alza este enero del 2024? Para eso tenemos que ver patrones anteriores y ver qué pasa cuando tenemos un movimiento tan grande y tan agresivo en simplemente 2 meses. Y para esto vamos a analizar este periodo de aquí. Es un periodo similar, no es exacto, obviamente es un poco menor, donde el mes de junio y julio corrimos alrededor de 10%. Recuerden, aquí corrimos 14% en 2 meses y aquí corrimos 10%. Y fíjense lo que pasó al siguiente mes. Tuvimos una caída. Después esa caída fue acelerada o esa corrección fue acelerada ya a la baja por lo que estaba pasando en el mercado y alcanzamos este nivel de aquí. Precisamente donde inició este movimiento a la alza tan agresivo. Ahora, no creo, sinceramente, que en un solo mes
caigamos hasta acá, hasta abajo. Como lo vimos anteriormente, si es que violamos ese nivel o esta zona que les mencioné hace unos momentos, vamos a necesitar de 2 o 3 meses para una vez más alcanzar este nivel de aquí. Esto va a depender obviamente de cómo el mercado tome las próximas noticias por parte de la Reserva Federal y de cualquier evento inesperado, que ahorita obviamente no lo sabemos, que pueda afectar el mercado. Entonces, este mes de enero tenemos probabilidades de que caiga, sería una corrección o un descanso para el mercado, o quizás podría correr a la alza un poco más. Entonces, ya que analizamos este movimiento al alza tan agresivo, es probable que también veamos una corrección por lo menos como en este mes de aquí, que creo que fue el mes de agosto. Ahora, recuerden que cuando recién inició diciembre, les dije que era posible que tuviéramos una vela precisamente como esta de aquí, que inicialmente corriera a la alza para luego caer. En este caso, continuó corriendo a la alza, entonces sabemos que no es común o probable ver movimientos tan agresivos consecutivos, sobre todo en los periodos de mes a mes. Si se dieron cuenta, nada más encontramos este periodo de aquí, en donde tenemos, bueno, y este periodo de acá, en donde tenemos un movimiento agresivo a la alza, y ya el tercer mes tenemos un retroceso. Ahora, aquí tenemos un movimiento a la alza también, y en este caso podemos ver que corrimos a la alza, en el siguiente mes mostramos debilidad, pero el mercado aprovechó estos nuevos niveles para empujar el mercado una vez más a la alza y luego ya el tercer mes una corrección todo este mes. Entonces, la probabilidad de que tengamos una corrección este mes es muy probable. Disculpen, no es la mejor forma de decirlo. La probabilidad de que tengamos una corrección este mes de enero del 2024 es muy alta. Podríamos tener una vela como esta de aquí. Podremos tener una vela como esta de aquí, donde básicamente primero corremos a la alza por los primeros días y luego cerramos acá abajo. Es posible que incluso visitemos el nivel que les había comentado para tener más o menos algo así. Y obviamente esa sería roja, ¿ok? O como les decía, podemos tener una vela precisamente como esta de aquí, donde abrimos precisamente en donde cerramos, obviamente, cae el precio y luego cierra un poco más arriba. Y se vería algo así. Y esto lo que nos iba a demostrar es que todavía tenemos fuerza en el mercado. Porque cuando los compradores vean este nuevo nivel de aquí y lo consideren fuerte para volver a empujar el precio a la alza, entonces vamos a cerrar acá arriba y como les decía, esto va a ser una señal positiva para que el mercado continúe moviéndose a la alza. En este caso no lo vimos por las noticias negativas que tuvimos ya en el siguiente mes. No noticias negativas como tal, sino la forma en que el mercado interpretó las noticias. Recuerden, el mercado siempre está considerando el futuro. El mercado nunca está pensando en el presente. Siempre está pensando en el futuro. Se tratan de adelantar a lo que va a valer un activo. Entonces, cuando tenemos noticias, independientemente si son negativas o positivas, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es que el mercado va a interpretar las noticias tomando en cuenta el futuro. Entonces, como les decía, podemos tener dos velas. Es para mí imposible dejarles saber cuál vela es la que vamos a tener durante este enero. Y lo único que puedo hacer es especular. Creo que vamos a tener una de estas dos velas. O un martillo invertido o un martillo normal. Ahora, un martillo como este que estamos viendo aquí va a señalar debilidad. ¿Por qué? Porque el mercado continuó corriendo y luego fue empujado a la baja. Vemos ya la presencia por parte de los vendedores. Recuerden, este es color rojo. Y en el segundo caso, donde tenemos una vela como esta de aquí, para mí esto va a simbolizar fuerza. ¿Por qué? Porque el mercado va a abrir obviamente en esta zona, donde cerró el mes pasado. Va a caer como una especie de corrección o de descanso o de consolidación para luego ser empujado a la alza por parte de los compradores. Entonces, este comportamiento me demuestra que los compradores van a estar presentes.
que el mercado seguramente va a continuar moviéndose a la alza, y esta vela de aquí, como les decía, va a señalar que probablemente el mercado se va a continuar moviendo a la baja en el mes de febrero. Todo esto va a depender obviamente de las noticias y cómo el mercado las interprete. Ahora, para darles ya niveles precisos o zonas, vamos a movernos a semana. Y si nos acercamos precisamente en las últimas semanas y hacemos una comparación entre las últimas 2 semanas con las semanas previas, lo que podemos ver es que ya estamos viendo que la fuerza por parte de los compradores está disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenemos mechas altas más grandes. Si se dan cuenta, las mechas altas anteriores eran muy pequeñas si las comparamos con el cuerpo de las velas. Pero en este caso, esta mecha de aquí es casi la mitad de este movimiento tan agresivo. Esta mecha alta de aquí es más de la mitad que el cuerpo de esta vela, y ahora vemos que la mecha alta es más grande que el cuerpo de la vela. Y esto nos está señalando desde el punto de vista técnico que los compradores están perdiendo fuerza. Sin embargo, siguen en control, porque para empezar no hemos puesto una vela roja, no hemos caído. Cada semana que ha pasado nos hemos movido a la alza. Hemos abierto abajo y hemos cerrado arriba. Entonces, a pesar de que están perdiendo fuerza, siguen en control los compradores. Ahora, si nos hacemos un poco para atrás y empezamos a tomar en cuenta esta área, nos vamos a dar cuenta que un nivel importante es este que tenemos aquí, más o menos en $460, que es lo que les decía al principio del video, que si el mercado cae a este nivel de aquí, va a ser totalmente aceptable y sano. Siempre y cuando mantenga este precio de 460 y no lo pierda, vamos a considerar que estamos en un movimiento a la alza. Y esta caída es simplemente una consolidación o una corrección o un descanso. Ahora, si se dan cuenta, cuando alcanzamos precisamente este nivel, por varias semanas tratamos de mantener, o el mercado trató de mantener precisamente este nuevo nivel que alcanzó aquí, lo perdió temporalmente por 2 semanas para recuperarlo y luego caer, recuperarlo una segunda vez y luego caer una vez más, perderlo completamente, tratar de recuperarlo por tercera vez, no poder, y por cuarta vez tratar de recuperarlo y no poder, y ahora sí caer. Entonces, es lo que tenemos que esperar en esta ocasión. Si se dan cuenta, una vez que alcanzamos este nivel por primera vez, pasamos 1, 2, 3, 4 semanas encima de este nivel. Y si lo comparamos con el tiempo que hemos pasado por encima de 460, realmente tenemos ya 1, 2, 3 semanas que nos hemos no solamente mantenido por arriba de 460, sino que nos hemos estado moviendo a la alza. Entonces, este movimiento de aquí es muchísimo más fuerte que este movimiento de aquí. Seguramente este nivel que alcanzamos aquí mostró debilidad en esta área, no porque este movimiento no fuera suficientemente fuerte, sino porque ya teníamos desde el 2020 corriendo a la alza y hasta que alcanzamos este nivel, prácticamente sin parar, simplemente algunas semanas que retrocedimos para una consolidación y descanso para luego continuar. Entonces no podemos quitarle mérito a este movimiento que puso la alta más alta que hemos alcanzado en el mercado. Ahora, ya que estamos volviendo a visitar precisamente el mismo nivel, es normal que esperemos que este movimiento que inició en 412 y no acá abajo en 200 y cacho, como les mencioné al principio, es normal que seguramente vamos a poner una alta más alta durante enero para luego caer. Ahora, el nuevo nivel de acá arriba no se los puedo dejar saber, para mí es imposible, creo que para todos, pero podríamos partir precisamente de este nivel de aquí que aún no lo hemos alcanzado. Entonces voy a activar los niveles importantes, que en los videos pasados ya saben cómo dibujamos estos niveles y por qué. Y ahora nos vamos a pasar al día a día. Y de forma rápida vamos a recordar por qué tenemos estos niveles dibujados. Tenemos la alta más alta, tenemos esta consolidación precisamente en este nivel de aquí, donde tratamos de traspasar este nivel varias veces antes de poner la alta más alta y para luego caer. Entonces esta zona de aquí es muy importante. También tenemos este nivel de aquí que fue alcanzado 3-4 veces y fue considerado resistencia en este periodo. Luego tenemos una consolidación con una resistencia en
en este nivel de aquí, y el otro nivel importante es precisamente este nivel que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto, y si quieren una explicación más profunda de esto, vean el análisis de la semana pasada que hice para el mercado, donde ahí les explico cómo sacamos más precisamente estos niveles. Ahora, si nos movemos hacia el futuro y extrapolamos esos niveles precisamente a la zona en la que estamos hoy en día, vamos a ver cómo siguen afectando el mercado. Recuerden, el mercado tiene muy buena memoria para los niveles. Prácticamente son como cicatrices que quedan en el precio. Y ahora, ya que estamos en el día a día, podemos apreciar que tenemos mucha inconsistencia. Tenemos días que abrimos arriba, empujamos a la alza, luego caímos para luego recuperarnos un poco, luego al día siguiente cayó el precio, se mantuvo prácticamente aquí, luego al día siguiente abrió acá arriba, al siguiente día abrió un poco más arriba y empujó a la alza, y luego el siguiente día fue muy dramático, cayó de forma agresiva, luego al día siguiente abrió, o sea, si se dan cuenta tenemos ya mucha inconsistencia. Seguramente es porque estas fueron las últimas 2 semanas del 2023 y prácticamente son semanas lentas, son semanas en las que hay poco volumen, pocos participantes, y el mercado no toma una buena dirección. Entonces, podemos ver que este nivel donde vimos la consolidación anteriormente, antes de llegar a la alta más alta, vimos que claramente fue resistencia. 1, 2, 3, 4. Entonces, podemos dejar este nivel pintado aquí sin ningún problema porque ya fue confirmado como resistencia, de la misma forma que lo vimos en el 2021 y 2022. Ahora, también tenemos este nivel de aquí, donde podemos ver que aquí fue importante, fue importante, fue importante, fue importante y fue importante. Entonces, este nivel también lo tenemos que dejar. Tercero, tenemos este nivel de aquí que obviamente visualmente pueden ver como aquí fue la resistencia, fue resistencia, fue soporte, y podemos ver este nivel que tenemos acá abajo que es soporte aquí y soporte aquí. Y ya el soporte mayor, por llamarlo así, es este nivel de acá, más o menos en 459. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para esta próxima semana? Ya teniendo en cuenta estos niveles de aquí. El viernes de la semana pasada vimos que el mercado cayó, pero luego se recuperó. Entonces, estamos viendo fuerza por parte de los compradores. A pesar de que los vendedores están en control a partir de este momento, a partir del jueves, los compradores no se han desaparecido. Los compradores aparecieron una vez más cuando vieron que el mercado alcanzó este nivel de aquí. Entonces, los niveles que vamos a ver para esta próxima semana va a ser el de 473. Podemos apreciar que fue una resistencia anteriormente, pero que ahora fue tomado como soporte. Entonces, este de aquí lo tenemos que pintar de color verde. Así me gusta hacer las cosas a mí. Y sé que este es un nivel de soporte en este momento. Y el siguiente nivel importante va a ser, más que nada, esta zona entre 477 y 478. Y si nos hacemos un poco hacia atrás, podemos ver por qué este nivel que está acá abajo es importante. Porque fue visitado por allá entre julio y agosto, que fue la alta que se puso durante esos meses. Que precisamente coinciden con las altas que se pusieron después de la caída del 2022. Aquí, aquí y aquí. Entonces, personalmente creo que mientras este nivel de aquí no lo pierda el mercado, como ya se los dije, estamos en un movimiento a la alza. Entonces, ya tienen que el soporte mayor es este de aquí, el soporte local es este de aquí, y además tenemos 2 niveles más. Entonces, tenemos 3 niveles de soportes locales, y tenemos un soporte mayor. Las únicas 2 resistencias, y son resistencias locales, es esta de aquí y obviamente la alta más alta. Como ya no hemos alcanzado niveles más arriba de 480, obviamente no podemos extrapolar esos precios, esos niveles y encontrar otras resistencias. Entonces, esos son los niveles no solamente importantes para esta semana, sino también para todo el mes de enero. Ahora pasemos a Nasdaq, que prácticamente el análisis va a ser extremadamente similar a SPY, pero con la única diferencia es que Nasdaq ya alcanzó una alta más alta. Y ahorita la vamos a analizar cuando pasemos al día a día. Pero desde el punto de vista de año con año, podemos ver obviamente un movimiento acelerado. Este es 2020, 2021 y 2022.
2023. Entonces es probable que este año, de la misma forma que SPY, nos sigamos moviendo a la alza. ¿Por qué? Porque tenemos este movimiento a la alza, tenemos una corrección en el año 2022 y el movimiento continuó en el 2023 a la alza. Es muy probable que todo este año 2024 también nos sigamos moviendo a la alza, siempre y cuando las condiciones económicas lo permitan. Sabemos que prácticamente la economía es lo que motiva el movimiento en el mercado, porque como ya les expliqué, el mercado siempre está viendo al futuro. Entonces, este año se está esperando que la Reserva Federal baje la tasa de interés y esto puede motivar al mercado a moverse a la alza o puede motivar al mercado a moverse a la baja. Realmente no sabemos aún cómo el mercado precisamente lo va a tomar, porque gran parte del movimiento de los últimos 2 meses en el mercado, lo que fue noviembre y diciembre, fue precisamente impulsado porque la Reserva Federal ya empezó a insinuar que va a bajar la tasa de interés. Entonces, como les dije ahorita, el mercado se adelanta a lo que va a pasar más adelante y una vez que se confirma lo que se estaba esperando, entonces el precio cae. Y vemos este mismo comportamiento cuando tenemos un reporte de ganancias. Recuerden que lo hemos hablado ya varias veces. Si regresamos a Nvidia, es un excelente ejemplo de esto. Podemos ver que con el reporte de ganancias, el precio abrió en 500 por primera vez. Y esto fue porque durante todos estos días de acá, el mercado estaba esperando buenas noticias o muy buenas noticias para Nvidia en su reporte de ganancias. Y una vez que confirmaron que sí eran buenas noticias, entonces ya no tenían por qué continuar moviendo el precio a la alza. Entonces tomaron sus ganancias y cayó. Lo mismo lo podemos ver en su segundo reporte de ganancias después de el reporte de ganancias de mayo. Podemos ver que una vez más el precio alcanzó este nivel de $400 y antes del reporte de ganancias empezó a correr. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba que Nvidia iba también a reportar buenas noticias. Entonces, una vez que confirmaron que había buenas noticias, entonces simplemente vendieron todo lo que acumularon durante este periodo previo al reporte de ganancias. Entonces, regresando a Nasdaq, a los 12 meses, como les decía, realmente no sabemos cómo el mercado va a tomar las noticias por parte de la Reserva Federal este 2024. Y como todo en la vida, hay probabilidad de que se mueva a la alza o hay probabilidad de que se mueva a la baja. Y para eso tenemos que tener bien determinados nuestros niveles. De la misma forma que SPY, tenemos esta zona de aquí, donde anteriormente fue tomado como resistencia, fue convertido en soporte, cayó el precio, cayó una vez más para luego empujar, tomarlo como soporte en el mes de diciembre y luego despegar y poner una alta más alta, que es precisamente esta de aquí. Entonces, desde el punto de vista técnico, de la misma forma que SPY, prácticamente esto ya puso un doble tope. Ya alcanzó la alta previa y esto puede motivar al mercado a hacer una corrección. ¿Hasta dónde? Precisamente hasta este nivel. Como les decía, si pierde este nivel de más o menos $380, 385, o sea, es una zona, acuérdense, entonces el mercado ya va a empezar a perder fuerza y seguramente o es probable que visitemos este nivel de 345 a 350 una vez más. Siempre y cuando no pierda este nivel de 380, el mercado va a estar con una tendencia alcista. Pasemos a semana por semana. Y de una forma similar a SPY, tenemos que la última semana fue una semana donde la mecha alta es muchísimo más grande que el cuerpo. Esto ya lo podemos considerar como un martillo invertido. Recuerden, un martillo invertido nos da señal de que los vendedores están empezando a tomar control. Ahora, no quiere decir que porque vemos que los vendedores empezaron a tomar control, quiere decir que ya vamos a empujar a la baja. Porque como lo vimos en esta vela de aquí, en esta semana, aquí podemos hacer la misma suposición. Vemos una mecha alta muchísimo más grande que el cuerpo, porque si lo comparamos con estas dos velas de acá, podemos ver que las mechas altas son más grandes que el cuerpo, lo que nos señala también que los vendedores están empezando a tomar control. Pero ¿qué pasó la siguiente semana? Tomaron fuerza los compradores y todavía empujaron el precio a la alza una vez más. Entonces, esta no es una indicación absoluta de que el mercado va a empezar a caer.
Este es simplemente una indicación de que el mercado está descansando. Y si se ponen a pensar, realmente tenemos que esta es la semana antes de Navidad y esa es la semana antes de Año Nuevo, que prácticamente son semanas lentas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta los niveles importantes para Nasdaq de la misma forma que lo hicimos para SPY. Y para eso voy a activar los soportes y resistencia previos y podemos ver que claramente este nivel de aquí de más o menos 380 es un nivel muy importante, no solamente porque vemos que es un lugar de soporte y resistencia, sino que también es un punto de control. Segundo, tenemos este nivel de aquí que en este caso es soporte, era resistencia en este periodo de acá. Y una vez que fue traspasado, ya sabemos eso, se convirtió en soporte. Entonces, este nivel entre 390 y 394 es otro nivel importante. El siguiente nivel importante lo tenemos en 400 porque vemos toda esta acción aquí. A pesar de que esta es la alta más alta, para mí realmente la alta más alta es esta de $400. ¿Por qué? Porque fue donde pasamos muchísimo más tiempo. En esa zona de acá nada más pasamos menos de una semana. En esta zona de aquí pasamos no más de 2 semanas, pero en este periodo de aquí pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, más de 2 meses. Entonces, este nivel de aquí es extremadamente importante y juntamente con este nivel de aquí. Entonces, para Nasdaq tenemos dos soportes mayores, que está en 480 y $400. Ahora, si nos pasamos al día a día, me hago un poco para atrás, voy a activar los niveles de las altas más altas y podemos apreciar que esta línea de aquí verde es la alta más alta, pero en los días anteriores pusimos otras dos altas más altas, que está en 410 y en 413. Entonces el soporte local lo tenemos en 408 precisamente aquí y vemos esta acción como sirvió como soporte. Y luego tenemos dos resistencias locales. Tenemos este nivel de 410 que aquí nos funciona como resistencia, resistencia y soporte. Y la segunda resistencia local, porque en este caso no hay una mayor igual que en SPY, es de 413. Ahora, seguramente si nos movemos al hora por hora, seguramente más o menos en este nivel de aquí vamos a encontrar otro nivel de soporte. De hecho, lo vamos a hacer de una vez. Y así es. Acabamos de pintar esta línea de aquí y precisamente es un nivel de soporte. Entonces, tenemos dos soportes mayores, que es de 480 y 400. Tenemos dos soportes locales, que está en 406 y 408, que prácticamente todo eso es una zona entonces. Es una zona porque si Nasdaq se mueve alrededor de $4 por día y la separación entre el soporte local 1 y soporte local 2 es de menos de $4, entonces esto lo convierte en una zona. Sin embargo, los niveles importantes de esa zona es este de aquí y este de aquí, en 406 y 409. Tenemos los dos soportes locales que crean una zona y tenemos dos resistencias locales, que es en 413 y 410, que una vez más crea una zona de resistencia donde los niveles principales es 413 y 410.50 para ser más precisos. Voy a regresar al día a día y de la misma forma que SPY, siempre y cuando Nasdaq no pierda 380, vamos a considerar lo que está en un movimiento a la alza. Va a ser totalmente, digamos, aceptable desde el punto de vista técnico si viene a poner a prueba 480 una vez más. Y aunque no uso mucho el retraso de Fibonacci, concuerda muy bien con los niveles que Fibonacci nos señala. Si se dan cuenta, quito esto para que sea más claro y nos acercamos, podemos ver que en el 50% es precisamente muy cerca de 380. Entonces, siempre y cuando el movimiento venga y caiga y no pierda 380, lo vamos a considerar que está a la alza. Ahora pasemos a Bitcoin y en este caso estamos viendo que Bitcoin está despegando. Desde la semana pasada ya les había comentado que Bitcoin estaba teniendo problemas con pasar esta zona que está aquí. Porque en este nivel de aquí, Bitcoin perdió su fuerza que lo motivaba a moverse a la alza. Entonces, desde que perdió este nivel, trató de recuperarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, no pudo. Vimos que cayó
y ahora ya está agarrando vuelo una vez más. Y vimos que se empezó a consolidar en los últimos días justo por debajo de este nivel. Y cada vez que lo tocaba, ¿qué pasaba? Era rechazado. Entonces, vamos a acercarnos un poco más y vamos a ver la acción y qué es lo que está pasando. Y como lo estamos viendo, Bitcoin se está moviendo a la alza de forma agresiva y ya está traspasando precisamente este nivel que les había dicho que era resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces, bueno, incluso más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durante 10 días trató de pasar este nivel de aquí, no pudo, fue rechazado todas estas veces y ahora ya está agarrando fuerza. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya lo está traspasando. Entonces ya se acercó a $45,000, que es precisamente el lugar en el que está ahorita. Y ahora el siguiente nivel que tiene que pasar es el de $46,000, que precisamente es el nivel exacto que cuando lo perdió ya nunca más lo pudo recuperar hasta quizás, muy probablemente, en los siguientes días o en las siguientes horas. Ahora, ¿por qué Bitcoin se está moviendo ahorita a la alza de forma agresiva? Desde hace unos meses ya se estaba pronosticando que Bitcoin iba a ser puesto en un ETF, de tal forma que le iba a permitir a los inversionistas a largo plazo y a personas en sus cuentas de retiro invertir en Bitcoin directamente desde sus cuentas de retiro. Antes no lo podían hacer de esa forma, ahora sí ya lo van a poder hacer. Entonces, viendo esta noticia, salió un reporte durante este fin de semana que sugería que la agencia que regula los permisos para crear ETFs les iba a notificar a los creadores de los ETFs este próximo martes, o sea, mañana, que sus aplicaciones van a ser aprobadas. Muchas veces lo que pasa cuando hay una noticia importante, hay un pequeño grupo de personas que saben de esta noticia, la comparten con sus amigos, ¿ok? Y estas personas son las personas que empiezan a ser muy agresivos y empiezan a comprar. Y esto lo vemos mucho con los senadores y los congresistas en Estados Unidos. Tienden a, de forma perfecta, comprar activos justo en el momento antes de que despeguen hacia arriba. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la noticia antes que tú y yo. Entonces, este movimiento donde no ha salido la noticia oficial, pero se está moviendo de forma agresiva a la alza, nos confirma que seguramente hay una noticia que está motivando que el precio se mueva de esta forma. Ahora, muchas personas que están viendo precisamente que se está traspasando este nivel que es resistencia, también ya están brincando a comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque seguramente va a llegar a 46 y eventualmente va a llegar a $50,000. Incluso creo que va a llegar a $50,000 esta semana. Si es que sale la noticia, si es que nos confirman esto. Ahora, podemos ver cómo el volumen está incrementando. Viernes, sábado, domingo, lunes. Y cuando despegó fue durante el domingo. Entonces es posible que el volumen siga aumentando porque las personas regulares como tú y como yo estamos notando esta acción y podríamos iniciar una posición alcista en un retroceso. Ahora, lo que me gustaría para Bitcoin es que, ok, ya tenemos estos dos movimientos a la alza, ver un retroceso. No tiene que ser muy grande, pero un retroceso para que nos dé una oportunidad de comprar. Incluso, obviamente, ustedes van a estar viendo este video diferido. Lo estoy grabando ahorita en lunes a las 6 de la tarde más o menos. Y ustedes van a estar viendo este video hasta quizás mañana en la mañana, martes en la mañana. Y van a poder apreciar qué fue lo que pasó. Pero si ya me muevo a los hora por hora, podemos apreciar muy bien cómo el volumen de estar apagado, cómo el volumen entró de forma agresiva. Vino, descansó. De hecho, esta era la mejor entrada en esa zona de aquí. El volumen que empujó a la baja es muchísimo menor que el volumen que empujó a la alza. Entonces, voy a estar monitoreando Bitcoin el resto del día. Y si veo una acción parecida a estas 5 velas que tenemos aquí, pero ahora con el volumen nuevo que se está poniendo, voy a iniciar una posición alcista a través de los futuros de Bitcoin. Entonces, les dije en los videos pasados que teníamos que tomar nota de cuando pasara este nivel y cuando alcanzara $46,000. Entonces, en una zona de aquí es en donde quisiera iniciar una posición o iniciar mis posiciones para empezar a tomar ganancias cuando llegue a
$50,000. Y recuerden cuál es nuestro plan para cuando llegue a $50,000. Cuando llegue a $50,000 y más precisamente cuando llegue a $53,000, creo que va a encontrar resistencia y va a haber un retroceso. ¿Okay? Ahora, con esta noticia que acaba de salir, este plan seguramente va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a iniciar el movimiento a la alza de forma agresiva, va a llegar a 50,000 y como ya tenemos una noticia muy positiva, esta resistencia no va a ser muy significativa para Bitcoin. Porque cuando salga la noticia de que Bitcoin ya está en $50,000 otra vez, un nivel que no hemos alcanzado desde noviembre del 2022, e impulsado o aunado a la buena noticia de que ya van a ser aprobados los ETFs, entonces es posible que lleguemos precisamente a una resistencia en este nivel de acá, caiga un poco a 50,000 y luego despegue su precio el resto del año para cuando llegue abril, que es cuando tenemos el halving. Está demostrado que cada vez que tenemos este periodo de halving, tenemos una corrida de toro, prácticamente donde empieza a correr a la alza. Entonces me estoy inclinando mucho a que este año, con esta noticia que acaba de salir de los ETFs y con la noticia en abril, esto va a motivar el precio de Bitcoin a alcanzar los $70,000 antes de la mitad de este año. Esa es mi predicción, eso es lo que espero y voy a tratar de capitalizar mi predicción en los siguientes meses y espero también que ustedes lo hagan. Ese es mi análisis para el mercado. Entonces, en otro video voy a analizar los 7 magníficos y las ideas que tengo para esta primera semana del 2024. Espero que este video les haya gustado y sobre todo espero que logren hacer dinero con la información que les estoy proveyendo. Saludos y deseos verdes para ustedes.